El lunes. Son las 3 de la tarde. El mundo ruge allí afuera, pero aquí solo se oye el viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco. El único antídoto para el mal uso de los poderes psíquicos es el amor. Porque cuando no hay amor, el poder corrompe. Puede tratarse de riqueza, de prestigio, de poder político, o pueden ser poderes psíquicos. Eso es indiferente. Cuando te sientas poderoso, si no cuentas con el amor como antídoto, tu poder será una calamidad para los demás, una maldición, porque el poder ciega los ojos. El amor abre los ojos, el amor limpia los ojos. Tu percepción sea clara. Bienvenidos a una nueva aventura intelectual del viento y el reloj. Divague semanal en busca de la receta. ¡Qué locura todo! Bienvenido, Gino. Gracias, Fidel. Una acotación. Haga usted. Es biopsico-intelectual. Biopsico. Biopsico. Ah, biopsico. Biopsico. Pensé que era biopsico por los dos hocicos de este No. no. Bio por el cuerpo, Ajá. lo biológico. Y psíquico por lo de... Psico por lo intelectual. lo intelectual. Lo intelectual. El alma ya es otro. Ya está por descontado. Griego, el alma y psique son Exactamente. la misma calidad. Ahí va. Y bueno, y esta cosa de que, bueno, somos biopsico seductores. Y biopsico humildes. Humildes, ante todo. Ante todo, estamos armando un curso cuyo título será "Sea tan humilde como nosotros, si usted puede", en el que hablamos de la ventaja de haber vencido el ego y de convertirnos en los mejores seres humanos que existen. Exacto. Pero eso lo hemos logrado nosotros, por eso queremos transmitirlo a los pobres mortales. Un poco en serio, un poco en broma, pero sí, el propósito, recordar siempre el propósito de este programa es la comprensión total de la vida, ¿no? De que somos parte de un todo indivisible y que nosotros somos un todo indivisible, evidentemente, ¿no? Exactamente, que Gino y Fidel sean dos cosas distintas es apenas una ilusión. Exacto, y que esa ilusión es eso, no es real, es una ilusión. Y como toda ilusión, hablando de humildad, tenemos el placer de contar aquí con Nati. Natalia Santellán, bienvenida a El Viento y el Reloj. Muchas gracias. Siempre es una alegría contar contigo, tu presencia, y siempre a mí lo que me genera es como sensación de centramiento cuando estoy contigo. Ay, qué suerte. Qué alegría. Como esta cosa como de, mira, acá está Nati, y me contagia un poco, y que obviamente se contagia todo eso, ¿no? Qué bueno. Este, Un halago.
Es que lo es. Ah, No tomes como, lo es. Porque también, el otro día hablábamos con una amiga, todos tenemos egos en esta dimensión. Y a veces necesitamos que nos reconozcan. Por más que digas, bueno, el alma no precisa reconocimiento, el alma es... pero cuando vivimos acá, en esta dimensión, que a veces es brutal y otras veces es muy bella, necesitamos que nos digan, mirá qué buen trabajo que estás haciendo. qué bueno, tal cual, es así. ¿No? Y vos estás haciendo un trabajo muy lindo. Gracias. Claro, pero y sí, Nati. Sí, claro que sí. Por eso necesitamos que nos lo digan. Qué lindo, claro. Y una cosa que hablamos 2x3 acá en el programa, que no se trata de una cuestión de salir a convencer a nadie. Solo con nuestra energía ya contagiamos. Total. Y eso es lo que yo te quería decir, ¿no? Que vos me contagiás como centramiento. Qué bueno. Calma. Trabajo mucho para eso, sí. Sí, también, ya lo sé. ¿no? O sea, es como un ida y vuelta. A veces, Ah, si bien es verdad que siempre me dijeron que transmito calma, creo que la he cultivado mucho y la sigo cultivando. Creo que es una de mis grandes elementos que para mí es importante en la vida, tener calma. sí, Gente que, por ejemplo, a mí me gusta mucho divertirme, me gusta reírme, claro. pero frente a una situación de pura diversión y excitación y una situación donde hay calma, elijo la calma. Sí. O sea, calma con diversión, ese es mi solo diversión y excitación. Claro, paso. no, es que No paso. es que ya no me complace. ya no va por ahí. No. Por ejemplo, que hablábamos anteriormente, hace un rato, en el recital que fuimos a ver, el recital de Lenny Kravitz, creo que estamos en el tiempo, hablando de los juegos que estamos viviendo, en donde el arte se empieza a conectar con el corazón y con el alma, Sí. ¿no? Entonces, nada, recuerdo Lenny Kravitz diciendo varias veces en el concierto, perdón, somos uno, Sí. ¿no? Sí. Entonces, se puede decir, pero es una frase. No es una frase cualquiera. Sí. Y que lo diga Lenny Kravitz adelante de miles de personas, quiere decir que algo está cambiando, sin duda. Sí, también creo que hemos entendido esas instancias así culturales como son los conciertos ¿No? como una instancia de mucha comunión, ¿no? Ajá. Como el gran espacio en donde por un lado podemos expresarnos con libertad y al mismo tiempo hay algo que nos reúne y bueno, y ahí los artistas tienen un rol, Sí, energéticamente están haciendo una tarea inmensa, ¿no? Sí. Por lo menos me encanta ir a recitales, no es que vaya todo el tiempo, pero me gusta mucho ir y realmente siempre les agradezco, los aplaudo de pie a los artistas porque creo que nos conectan a un mundo que es como, wow, o sea, yo por ejemplo me gusta mucho escuchar el Chango Spasiuk, no sé si lo conocen. un argentino. Sí, misionero de origen, lo escuché por primera vez en un festival gratuito, Jacksonville, ¿vieron? El Festival de la Tierra. Jackson, sí. ¿Está? Gratis allá, ¿viste? No sé ni quién es, un tipo que toca el acordeón, y fue como, ¿quién es este hombre? Y a partir de ahí lo empecé a seguir y es como que vas a escucharlo y entras a misiones, ¿viste? Te conectás ahí, se abre todo ese universo y él está tocando la música nomás, ¿no? Sí. Y entonces hay algo de esa conexión que nos trae la música, que bueno, tiene que ver con lo que yo hago también, ¿no? Por Sin eso estoy duda. hablando de esto también. Pero bueno, hay algo de esa conexión, que también la música llega a lugares que de repente otras cosas no llegan, No. ¿no? Y la gente abre cosas ahí que no abre, o sea, hay algo y es íntimo al mismo tiempo que es masivo, ¿no? Es, Hay Claro. algo de es una técnica terapéutica la música. O sea, Claro, el músico, el artista, es un terapeuta. total, ¿Tá? Nosotros soltamos nuestras emociones y él las maneja, las dirige, las regula. total. ¿Ah? Es un terapeuta y eso es
una forma holística de ver la interacción que tenemos los seres humanos y cómo los artistas nos llevan a esa comunión que tú nombrabas recién. ¿Tú conoces a Natalia Santellán desde hace tiempo? No. Yo la conozco, Porque no nos conocemos de hace mucho. bueno, Nati, yo la ¿no? conozco menos. Sí, nos conocemos de hace mucho, lo que no nos conocemos tanto de hace mucho. Claro, a ver, nos hemos visto, pero de conocernos, de hablar, de interactuar, Sí, no menos, hace mucho, sí. hace menos tiempo. Claro. ¿Qué iba la pregunta? Aquí viene la pregunta. Contame, ¿quién es Natalia Santellán? ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Bueno, Natalia Santellán. Primero tal vez me remonto a mi niñez, porque tuve una niñez, una infancia que me marcó mucho, porque como que ahí me doy cuenta que guardé muchas cosas que para mí eran muy importantes. Y una, bueno, los valores humanos, por ejemplo, Sí. los amigos, los compañeros, ir en grupo. Después había cosas que como que se me grabaron en cómo tenía que hacer algunas cosas, quién quería ser yo frente a mi tarea de vida. Y bueno, creo que eso lo grabé en mi infancia, que transcurrió, lo vivo muy como lo que pasó en Latinoamericano, que fue el colegio que yo fui, que me marcó muy positivamente todo ese tiempo de vida, que además mucha relación con el movimiento, porque hacíamos mucho deporte, mucha recreación. Y mucha conexión con el arte. Entonces, bueno, de alguna manera ahí se creó algo en mí que yo tal vez después lo olvidé por mucho tiempo porque no hubo condiciones para que yo me pudiera desplegar, ¿no? Me fui a un colegio, a otro colegio, me mandaron a otro colegio que no tenía tanto que ver con esa esencia que yo consideraba importante. Y después me puse a estudiar en Facultad de Medicina. Y por un lado, amando la biología, tengo un profundo amor por la biología y por el conocimiento, pero después había muchas cosas que me hacían mucho ruido de esa forma del ejercicio de la profesión, de esa manera de estar en el mundo. Y bueno, intenté preservar eso, o lo hice como pude, yo qué sé, hasta que en un momento dije, bueno, yo no nací para hacer esto de esta manera. Claro. Y bueno, y ahí bueno, como una especie de eclosión que la viví como pude, con mucha crisis al fin de la carrera de medicina. Y bueno, años complejísimos como seguramente ya hemos tenido muchos, pero donde pude ir encontrando de alguna manera cómo traer aquellos sueños de aquella niña que habían sido tan potentes que era como que no podía hacer algo que no fuera, que tuviera que ver con eso, ¿no? Y bueno, y poder ir encontrando también como esto que llaman los aliados, ¿no? Que son las personas que te ayudan y también que forman tu comunidad, porque sin eso no se puede, no somos seres aislados, o por lo menos en mi conformación interna, que me gusta mucho, entiendo que siempre es en comunidad, nunca es solo, o sea, yo lo creo así. Por más que he caminado mucho tiempo sola también, y camino, ¿no? Porque hay algo de esto de hacer cosas diferentes, que a veces te vas a explorar un territorio que capaz que mucha gente no lo exploró, por lo menos en la generación de médico que soy yo, ¿no? Porque después vinieron muchas otras camadas después, que capaz que las generaciones más jóvenes ya hay mucha gente, muchos médicos jóvenes haciendo biodeco, constelaciones. Claro, sí, es verdad. O bueno, pero en mi generación no había gente que hiciera eso. Entonces, en ese sentido, fui un poco pionera en ese sentido, no lo digo como, pero no tuve tantos colegas, después sí empezaron a aparecer, ¿no? Como todo en la vida uno los empieza a imantar, y bueno, y ahí se empezó a construir esto que es mi vida, que es mi vida. ¿Y cómo, yendo a algo que también recién estuvimos nombrando, qué importante son las motivaciones positivas, ¿no? Esto que hablabas de tu infancia, de los valores, del colegio al que fuiste, de los aliados, ¿cómo se graban en nuestras células, en nuestro ADN, todo eso, ¿no? Y que en algún momento se siente ese llamado. Total.
¿no? A mí después lo entendí, en ese momento no sabía que funcionaba así, pero entendí que eso que se queda como dormido dentro tuyo, una cajita, que un tesoro, ¿no? Y después te das cuenta que no podés vivir si no accedes a eso. Exacto. Como que en el momento que llegas a info es como listo, pero ¿y cómo lo hiciste? Y ni idea, ¿cómo te animaste? Ni idea, era que no podía hacer otra cosa, Sí. ¿entendés? Entonces es como llega eso. Ajá. Para muchos, algunos más temprano, otros más tarde, pero bueno, todos de alguna manera nos llegan ese momento. La importancia de encontrar la pasión en tu vida, porque intereses podemos tener un montón. Y me di cuenta de eso cuando descubrí mi pasión, y no fue hace mucho. Yo voy a cumplir 67 años y hace 3-4 años, cuando mucho, encontré mi pasión. Pues yo tenía intereses, soy kinesiólogo, masoterapeuta, maestro de Reiki, padre, esposo, amigo, colega de chifladura, como se dice, intereses. Y un día conversando con alguien y tratando de ayudarle a que entendiera que tiene un enorme potencial, ahí descubrí mi pasión, y mi pasión es esa: decirle a la gente que puede y que tiene que encontrar la forma de expresar el talento que trajo naturalmente a mí. Mi pasión es esa, despertar dioses. Una alumna de Reiki me decía, dice, me di cuenta, dice, que vos sos bastante duro. Dice, yo buscaba un maestro de Reiki que fuera más tipo pastor con sus orejitas. Digo, no, yo no soy pastor, yo entreno lobos. Claro. Y mi pasión es esa, que la gente sea capaz de ponerse sobre sus pies y darle al mundo lo que trajo para darle, porque nacimos para sobresalir. Entonces, muy bien. Después de ahí hubo todo un periodo de investigación. Claro, en realidad yo... Después que saliste de la facultad. Sí, siempre de chica, bueno, me crié en una casa de mucho deporte, porque mi padre es basquetbolista, fue, ahora amateur, ¿no? Pero jugaba al básquetbol profesional en Malvin cuando yo nací y anunciaron mi nombre en una cancha de básquetbol. Y bueno, me crié con eso, ¿no? Mi padre siempre muy pro deporte, pero además a mí siempre me gustó, no hubo que hacer mucho esfuerzo para que a mí me guste, porque es como todo, a tus hijos no les tiene por qué gustar a todos. Entonces, bueno, yo jugué mucho deporte, o sea, no llegué después a competir mucho ya más de grande porque me metí en lugares de estudio donde eran muy exigentes el estudio y bueno, me pinchaban tanto y a mí me importaba tanto que me fuera bien. Que bueno, que al final tuve que elegir, que tal vez son esas cosas que después uno no es que digo que se arrepienta, pero digo, me hubiera gustado equilibrar más eso en mi vida, de joven, quiero decir, de más joven. Y bueno, y después, llegando ya al fin de la carrera de medicina, igual siempre con una firme convicción de que estaba estudiando lo que a mí me gustaba, ¿no? No era por ahí, no era que yo no me gustara la medicina. Claro. Para mucha gente le cuesta entenderlo, digo, pero yo lo tengo muy claro eso. Y bueno, y por suerte encontré el posgrado de medicina deportiva. Y bueno, hice ese posgrado 3 años y también muy bueno, espectacular. O sea, me sentía muy contenta con los contenidos, digamos. Y después con el ejercicio de nuevo, la práctica, y cancha de fútbol y... No quiero una mujer en ese ambiente, no es mi ambiente, no vine a hacer eso esta vida, no es mi tarea ir a defenderlo. Exacto. Sentí que no era mi tarea. Y bueno, y ahí se empezó a despertar el pilates y el trabajo corporal consciente, por un tema familiar, de que era mi pareja en ese momento. Bueno, se me presenta todo ese mundo con el yoga, que ahí yo me empiezo a acercar el yoga también, porque la abuela de mi ex era una yogi ahí bastante famosa, conocida, y que había practicante, Babani, ¿no? ¿Te conoces a Babani? Sí, seguramente. Una veterana, amiga de Sopolo, bueno. Y resultó que de golpe me vi en una especie de cuna de personas que sabían mucho de trabajo corporal, Feldenkrais, Florencia Varela, esta señora del yoga, pilates, y bueno, y empecé como
a recibir todo eso, que para mí fue increíble porque me pareció apasionante y ahí se me despertó, yo estaba estudiando medicina deportiva, se me despertó toda esa otra parte que es la parte corporal, que además yo la tenía, ya te digo, de mi viejo, que si vos ves mi padre es muy parecido, somos muy parecidos con mi padre. Y bueno, y llegué al mundo del pilates, o sea, desembarqué ahí media también desorientada, ¿entiendes? Yo había estudiado para ser médica y era médica y al mismo tiempo trabajaba de profesora de pilates, pero bueno, Claro. esos años de desorientación, Sí, sí. pero caminando hasta que llegué al patchwork y a la experiencia somática. Y ahí creo que se terminó de completar algo que Sí. nada, que había una pata ahí que le faltaba Mm, a todo esto. Y bueno, muy contenta, trabajo de eso de terapeuta y doy clases de pilates y doy clases de anatomía vivencial. O sea, hago un montón de cosas porque me gusta la claro. diversidad, pero también me gusta que entiendo que en algún lugar se encuentran todas las cosas que hago, ¿no? Que sean cosas que no tengan nada que ver con nada, ¿no? O Sí, sea, sí, todo sí. se va como encontrando. Interesante. Sí. ¿Sabes quién me viene así todo el tiempo? Pilar de Prado. Claro, bueno, compañera de generación de Pilar de Prado. Sos compañera de generación. Claro, sí, tengo 2 o 3 compañeros que fueron mis Mira, bastiones. bueno, de acá un beso para Pilar, ¿no? Sí, obvio, súper. Pili, Que también doy clases en la formación de ella. ahí va. Sí, Y de además, yoga das integral. clases en la formación. Claro, tengo mucho, desde siempre tuve mucho contacto con el mundo del yoga, por lo que les conté de esta conexión con la abuela de mi ex y que yo iba a los retiros, me gustaba muchísimo. Claro. Cuando venían los swamis y eso. Entonces, bueno, era muy joven yo en esa época. Éramos. Éramos tan jóvenes. Y bueno, creo que de esa época nos conocemos, pero de vernos. Bueno, a mí no me digas nada porque yo me olvido de todo. De vernos nos conocemos ahí. Pasa que me pasó hace poco también con una amiga que me decía, nosotros nos conocemos hace años. ¿Estás segura, Grecia? No sé, a vos te conoce todo el mundo, creo. Allí no lo conoces. No tengo ese registro de mí mismo. Sí, todo el mundo. Es muy cómico todo esto. Pero bueno, y llegaste para mí a ese mundo maravilloso que es la somática, ¿no? Claro, sí, la verdad que sí, porque también la otra vez leía algo que interesante, decía un poema de Rumi que, bueno, lo puedo tener a mano, pero... Ahora, ¿cómo está Rumi, tanto en la, ¿Será de en la Rumi? somática? No sabemos. Pero Rumi está, tanto en la somática como en la craneosacral, está muy presente. Sí, igual después me pregunto, ¿será de Rumi? Porque dijo Ah, el Principito, ¿viste? sí. Ahora todo lo dijo el Principito. Claro, es Pero verdad. no importa. Sí, sí. Cuestión que dice Rumi que, bueno, esta cosa de cuando los caminos se están terminando, que esa cosa que nos viene como una, esto se está acabando, o cuando dice muchas de las cosas que más felices te han hecho, tal vez nunca las hubieras empezado si una crisis no te hubiera sucedido. ¿Entendés? De las cosas que más felices te hacen hoy. Uf, ¿No? sí, Y, sí. o sea, si vos no hubieras tenido esa crisis, eso. Y bueno, a mí también somática me vino después de otra de mis crisis. Y la verdad que si yo no hubiera tenido esa crisis, no hubiera elegido la experiencia somática. Y la verdad que sí, es un camino increíble para mí. Que de hecho hice muchas cosas, pero bueno, como justamente hacía tantas cosas y en Uruguay es tan novedoso todo esto que yo hago, traté de buscar algo que fuera claro para la gente, dado que hoy en día experiencia somática es un poco más conocido, Sí. para que entiendan un poco qué es lo que hago realmente, que sea, porque yo lo tengo clarísimo, pero la persona que llega me mira así, se sienta y bueno, y hay toda una barrera ahí que atravesar, que a veces es muy fácil y otras veces es un poco más compleja, dependiendo de qué mundo vengas, de cómo Sí. te conformes. Si sos una persona muy racional, a veces les cuesta. Sí, sí, elaborar cuesta muchísimo. Por eso. Y que eso, ya que estamos en este punto, ¿cómo compartirías a nivel de transmisión verbal que es la somática? Bueno, primero, la experiencia somática nace, o sea, más o menos en los años 70, tal vez un poco antes, ya empezaron corrientes corporales como la energética, Sí. que fueron así mucho auge.
el tema es que se empezó a observar que las corrientes bioenergéticas muchas veces había, en ciertos casos, ¿no? A ver, es como que una corriente, de alguna manera, le da un gran aporte a la próxima. Exacto. La próxima toma mucho de esa corriente, la transforma, deja cosas a un lado, esto no me va, pero esto sí me va, ¿no? Entonces como que hay algo de estas corrientes somáticas que vienen naciendo desde un afluente que viene de allá atrás, ¿no? Sí, Ese sí, río sí, que sí. viene, ¿no? Creo que eso es lo más legítimo, decirlo así, ¿no? Bueno, entonces como en ese momento, básicamente este señor que se llama Peter Levine, que está vivo, ya sabemos, el señor tiene 84 años, por situaciones personales y una gran capacidad de cuestionarse, dijo, ¿por qué los humanos quedamos atrapados en nuestros traumas cuando los animales salvajes que corren riesgo de vida todos los días, hacia la cebra la corre el león todos los días, ¿entendés? Claro. Y sin embargo, ella no queda traumatizada, se salva, llega a su lugar seguro, tiene autopercepción del lugar seguro, descarga todo el exceso de estrés que hay en su biología y se puede ir a disfrutar del pastito y a comer como si lo hubiera habido león. Claro. Y está preparada para encontrarse con el león al día siguiente, ¿no? Y sin embargo, los humanos, dado la complejidad de nuestro cerebro, hace que nosotros tenemos registros, recuerdos. Podemos reeditar el trauma aunque ya el león esté lejos y no nos vayamos a cruzar mal con el león. Claro. Pero podemos estar acá reeditando el trauma, ¿no? Y esa reedición hace que nuestra mente crea que hay un león, aunque aunque físicamente no esté. Exacto. Entonces eso explica tantas cosas, como por ejemplo, si yo tengo la percepción interna de que hay un león, mi sistema interno va a estar en alerta. Entonces hay cosas que de ese lugar de estado de alerta no me puedo disponer. Entonces vos capaz que me estás diciendo, ay, qué lindo que estás acá, y estoy tan contento, y yo te... ¿Entendés? Porque no puedo liberar esa energía que está atrapada en mi biología, que no tiene nada que ver con el momento presente, pero si yo estoy orientada hacia mirar eso que me está desorganizando y no lo que me conecta y me ayuda a estar en relación, ¿no? Y bueno, y este es el motivo de por qué hoy en día la ansiedad es una moneda tan corriente en nuestra sociedad, porque nosotros nos hemos ido desconectando de nuestros ambientes naturales, de lugares orgánicos en donde nosotros hacemos las descargas fisiológicas naturales, creo que la naturaleza, el encuentro con amigos, las reuniones sociales que están buenas, que nos conectan con algo bueno. Y como nos hemos ido desconectando de todo eso, nuestros cuerpos no encuentran esos lugares para reorganizarse, calmarse. Y bueno, entonces todo, que buscamos paliativos, comer, mirar pantallas, todas las cosas que suceden hoy. Quedarnos hasta las 11 de la noche haciendo actividad física, porque hoy en día hay como una moda del fitness y de la cosa, entonces pasarse de rosca con la actividad física. Claro. Como en lugar de buscar mecanismos de descarga, buscamos esto que llamamos en somática sobreacoplarnos, poner arriba de un bloque de ansiedad algo que se supone que por un rato, porque yo soy fit y soy no sé qué. Miren que no es que tenga nada contra los fit, pero creo que hay como una moda que a veces desborda, ¿entendés? Sí. Que veo que están todos así, construidos en un molde así, y hay algo ahí atrapado ahí adentro que me gustaría ir a rescatarlo. Dijiste la palabra, además, molde. Sí. Porque como que en las redes y por ejemplo en las plataformas de películas y series se ve claramente eso, ¿no? Hay una construcción física que hay que hacer, si no, como quedas por fuera. Total. ¿No? Entonces, justamente la somática no se maneja por moldes, para nada, en absoluto. Al contrario, todo al revés. Es lo que sos acá, en este momento y en este lugar. El viento y el reloj. Claro, y tiene también como muchas implicancias, porque incluso también desde lo médico, ¿no? Porque, o sea, cuando estudias medicina, lo que te das cuenta, te enseñan protocolos, entonces viene la persona, bueno, dolor físico, lo examina, dolor
lumbar, bueno, protocolo, ¿no? Todo protocolo, medicamentos. Y la gente sigue con su dolor, no va, o se le pasa porque toma el medicamento y se le pasa, pero Claro. después le vuelve. Y no va a las raíces, no va a ese cambio de vida profundo que necesita. Ok, sí, tenés un dolor, tenés esta lesión, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer diferente? Entonces, de nuevo, sigue este mecanismo que llamamos sobreacoplamiento. Entonces, sobre eso le pone que, primero, este protocolo de medicamentos, ok, protocolo de medicamentos. Después te vas al bloqueo. Después no, me hicieron 3 bloqueos y sigo así. Acoplamiento de estrés, porque no puedo ir a trabajar, porque tengo mis hijos. Entonces, ¿quién para esa rotativa, no? Entonces, si hay algo de los que, si podemos hablar de alguno de mis propósitos de esta vida, tiene que ver con eso, decir, bueno, mira, vos acá, el otro día tuve una consulta, una chica de 36 años, una lesión fuerte de columna. Entonces le digo, mira, esto no es para que te asustes, pero esta lesión que tenés, y no te voy a decir que es chiquita, porque no lo es. Entonces, acá tenés 2 caminos, o empezás a, qué bloqueo, qué la cosa, vas a terminar en una cirugía, ¿no? Claro. Entonces, otra opción es que empieces a hacer cosas que son amables con tu cuerpo. Desde yoga somático, antigimnasia, pilates, hidrogimnasia, acupuntura, homeopatía, no sé, cosas del mundo y que vos puedas empezar a relacionarte con tu cuerpo, y que puedas empezar a entrar en este camino que es mucho más suave, que tal vez te va a dar terror, porque hay muchas personas que les da mucho terror que se les caigan los músculos esos tipo todos marcados así, Claro. ese aterramiento con el que hoy vivimos. De decir, no, ¿cómo? Pero se me va a caer ¿viste? El molde. Digo, bueno, pero capaz que encontrás otra cosa mientras se te va cayendo el molde. Y eso también lo digo en primera persona porque lo viví con la cirugía de tiroides. No es lo mismo, aunque tengas que terminar una cirugía, que no se lo deseo, pero aunque tengas que terminar una cirugía, no es lo mismo si hiciste 5 o 6 años de proceso somático antes de amabilidad contigo y con tu cuerpo, Claro. y de entender de qué va eso, a que te vayas directo a las técnicas duras, ¿viste? Yo he visto mucha gente con sus columnas absolutamente destrozadas, cirugía tras cirugía tras cirugía. Y eso sí es mucho más difícil de revertir. Eso sí es mucho más difícil. Digo, no es imposible, pero mucho más difícil. Entonces, bueno, Porque ahí ya hay objetos extraños. sí, ya interveniste los tejidos, cortaste cosas que de repente había sensores, mecanorreceptores, cosas que seguían funcionando. Está bien, no funcionaban del todo bien, pero seguían funcionando. Entró el cuchillo ahí, ¿entendés? Entró el tornillo, entró no sé qué, La placa. La placa metálica. O sea, no estoy en contra de las cirugías. Lo que estoy es a favor de que hagas un proceso previo, Claro. que logres sensibilizarte, armonizarte, conectarte. Y si después no hay otra salida, vamos ahí. Pero, Claro. o sea, como que esa es la línea que yo propongo y trato de ser coherente. O sea, lo hago conmigo también. Lo hago conmigo. Sí. Qué buena palabra, sensibilizarse. Nuestra cultura, y es totalmente cultural, es la cultura del sacrificio. Yo tengo que demostrar que puedo, yo tengo que demostrar que aguanto. El otro día compartí una frase que me encantó por lo tajante que es. Y la frase dice, mujer que no se permite descansar o que se avergüenza de descansar, adora a un Dios que la quiere muerta. No nos permitimos el descanso, no nos permitimos el recuperarnos, no nos permitimos el demostrar que somos vulnerables. No nos permitimos ser sensibles con nosotros mismos, tenemos que aguantar. No, sí, me duele, pero si me pongo así, afloja y seguimos para adelante, vamos. Sí. Y es cultural, y eso es algo que es imperioso que cambiemos y que podamos aprender a transmitir al otro. Tenés que cuidarte, necesitas cuidarte. No podés ver hasta dónde aguantás, no hay que demostrar que aguantás. Hay que demostrar inteligencia, y la inteligencia es cuando me está doliendo, bueno, tengo que ver por qué me duele para cambiar.
porque soy el único que va a estar conmigo en los momentos de dolor. Total. Y eso es un poco lo que hemos vivido varios, que nos han pasado cosas difíciles o ciertas crisis que seguramente a todos, que bueno, en ese momento se inicia para ti un camino, que para mí fue lo corporal, por ejemplo, Sí. que decís, capaz que a punto de partir de una lesión empezás un camino corporal, y después se te abre un mundo hermoso, que decís, yo vine por una lesión, pero ahora vivo en este lugar espectacular, descubrí un montón de cosas mías, empecé a hacerme otro tipo de contactos de amigos, y entonces ya decís, es que no se trata de pasarla mal, o sea, no la estamos pasando mal, Claro. no la estamos pasando, no es por ahí. O sea, es otro camino, es diferente y al principio da miedo, por Sí. esto que hablamos de los moldes, de las estructuras, de corrernos del lugar, ¿no? Bueno, justamente me está pasando en estos días eso, ¿no? Estoy trabajando con una piedra que es el ojo del tigre. Empecé a trabajar hace unos días, unas semanas, y claro, me hace ver cosas. Entonces, ahora, ¿en qué lugar me tengo que colocar? Y es una cosa rara para mí, extraña, es un lugar raro. Entonces, ¿cómo hago? Evidentemente es observando con conciencia y estando abierto a lo que la piedra también te va guiando, ¿no? Claro. Pero se pasan por momentos incómodos, sin lugar a duda, Claro. ¿no? Porque también esto, ¿no? La sanación, la espiritualidad no es como muchos piensan, es estar así y estamos en paz Ahí va. y somos inmutables los que nos dedicamos a esto. Claro, te amo y te perdono. Lo Vos que sea. no tenés estrés, me dicen a mí. Vos que no tenés estrés. Claro. Si O- yo llegué a esto, me Claro. brutante, ¿no? O por ejemplo me decían a mí, pero vos tenés ese problema. Soy una persona. Entonces, sí, cuando uno pasa por procesos de evolución y crecimiento, pasa por momentos incómodos, ¿no? Claro. Sí, ahí también, o sea, es como a veces hay que sostener ciertos estados de incomodidad. Sí. Y aprender a estar con eso, y eso es lo que nos va enseñando a cómo movernos de ese lugar. No es vivir con incomodidad, no es que sea eso, no estamos diciendo, tipo, no. Vivir con incomodidad es lo otro. Claro, claro, Es cuando no nos animamos a observarnos. exacto. Pero bueno, es eso, tiene mucha profundidad y es muy lindo en realidad, porque empezás, como digo, me ha pasado más de un paciente, me dice, pensá que vine porque me dolía todo y ahora descubrí un mundo y de repente capaz que igual te sigue doliendo un poco, depende del tipo de lesión que tengas, hay gente que tiene mucha suerte o puede atravesar el umbral y que le deje de doler, muchas veces sucede, y otras veces no le sigue doliendo, y bueno, pero sigue doliendo, pero tengo todo este otro mundo de rico que acompaña mi vida y ahora tengo el sentido y el propósito. Y procesé duelos porque me di cuenta que cuando me acerqué por un dolor lumbar ahí me di cuenta, aquel duelo nunca lo había procesado, aquel no lo había creído. O sea, esas cosas que uno no deja porque las deja en el tintero y después se cargan en el cuerpo. Sí. Porque es psicofísico, no es solamente físico. No es, biomecánicamente sí hay una alteración en general biomecánica, pero hay algo mucho más profundo y Claro. el que puede llegar a ese lugar va a encontrar un gran alivio. Cuando encontrás y digo, mirá, yo lo siento y digo, ¿cuánto hace que te duele? 10 años, ok. ¿Sabés del componente psicofísico? ¿Verdad? Yo te propongo trabajar con todo eso, Claro. o sea, no solamente con lo físico. O sea, mi invitación es, y bueno, es para el que esté abierto y ahí vamos a trabajar con todo lo que se mueve y con todo lo que haya, lo que se venga, ¿no?, proponiendo en relación a todos esos temas, y creo que ahí es que hay un cambio profundo en la persona, en el alma, como decías hoy vos, o en el ser, Sí, en la conciencia. Claro. ¿No? Sí, hay que juntar el coraje para tocar la herida. Total, total. Conversábamos el otro día en la charla con nuestro otro invitado acerca de lo que a mí me cuesta validar.
Y me llevó muchos años descubrir dónde estaba el origen de que a mí moverme y soltarme para bailar me lleva primero a un ataque de pánico y segundo a una sensación de furia incontrolable. Y en una charla con ay, que me va a pegar Verónica Elena. Verónica Elena. En una charla con Verónica En una entrevista. En una entrevista con Verónica Elena, ella de pronto dijo algo que a mí me llevó al origen de mi imposibilidad de bailar. Y tiene que ver con un trauma que yo no me permití, un luto que yo no me permití sufrir. ¿Ah? Que después me llevó a no permitirme gozar. Claro. No quiero el dolor, y porque no quiero enfrentar el dolor, no me atrevo a enfrentar la alegría. ¿Ah? Estoy en proceso de sanación y de tratamiento. Pero es importante que quien nos está viendo entienda que ese tipo de mecanismos existe en todos nosotros. ¿Ah? Hay dolores físicos y hay limitantes de nuestra personalidad y de nuestra libertad individual que tienen que ver con una herida que nosotros nos negamos a ver o nos negamos a curar del todo. Y es preciso tener el coraje de enfrentar la herida. Estás escuchando El viento y el reloj. En relación a eso, siempre digo que en las películas, ¿no? Vieron que el momento donde la heroína o el héroe consigue la llave es después de que enfrenta al gran monstruo, Claro. ¿no? El gran miedo, ¿no? Está lleno de mitos y historias en donde el héroe o la heroína necesita ir por eso que le da miedo. Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Estoy queriendo acordarme, no me está saliendo ahora, el Minotauro. Ajá. La historia del Minotauro, que también, la historia del Minotauro tiene que ver con eso. Había una bestia terrible dentro de un laberinto que era el hijo de los reyes. Bueno, toda una historia, no sé si lo conocen. No. ¿Vos lo conocés, Fidel? Sí, La sí, historia del sí. Minotauro. El hijo medio animal de el rey Minos. Exacto. Ajá. Y bueno, como no sabían cómo era medio animal, era un demonio. Se pasaba haciendo, viste, era un demonio, comía carne humana, o sea, carne, así, le tiraban carne. Y no sabían qué hacer con el Minotauro. En un momento le hicieron un laberinto y lo dejaban allá dentro del laberinto. Pero bueno, ya lo querían exterminar porque era un demonio. Claro. Entonces llamaron a los guerreros de todo el condado, de todo. Y empezaron a venir los mejores guerreros. Y el Minotauro se papaba todo. O sea, no dejaba ningún guerrero en pie. Y bueno, la historia de quién pudo superar al Minotauro tiene que ver con ese hilo de Ariadna. Es la historia del hilo de Ariadna. Que el guerrero, la noche anterior se encuentra con Ariadna, que Ariadna es otra de las hijas de este rey, es una de las princesas, que se enamora del guerrero y le da un hilo. Y le dice, sea lo que sea, nunca sueltes este hilo, le dice al guerrero, ¿no? Vas a entrar al laberinto. Bueno, y más allá de que este guerrero se ve que tenía muchas condiciones para enfrentar el desafío, él jamás soltó el hilo estando adentro del laberinto. Y lo vence, y bueno, y en realidad esa historia tiene mucho que ver con esto, y nosotros lo usamos mucho en los programas de dolor crónico, que yo trabajo con pacientes, incluso hemos organizado programas para trabajar con el tema de dolor crónico, de que al dolor en algún momento lo tenés que mirar a los ojos. Sí. Pero también no vas a ir solo a mirarlo a los ojos, tenés que crear condiciones. Claro. ¿No? El hilo significan las condiciones, los Claro. aliados, la conciencia profunda de poder, de conectar, ¿no? Ese es el hilo, ¿no? Todo lo que ayuda a que esa persona vaya por su desafío. Porque Claro. si no es retraumatizarse, es volver a decir no puedo con esto, esto es más Claro. grande que yo, no soy suficiente,
Distinto es cuando, bueno, no pará, tengo recursos, Claro. ¿no? Y voy con mis recursos. Ahí va. Y eso es lo que trabajamos en las técnicas como por ejemplo experiencia somática, en donde vamos llenando de recursos a la persona, recursos internos, psíquicos, emocionales, físicos. Correcto. Y de bienestar, o sea, vos te apoyás en que, ay, que me siento mucho más seguro, que me siento más en calma. Y eso nadie quiere convencer a nadie, es una experiencia sentida. Ok, si lo sentís es tuyo. Y sabés que podés volver ahí, lo podés cultivar. Ujú. Y eso es lo que va creando un cambio a nivel del cerebro y que te va programando de una manera distinta para enfrentar los desafíos del presente, pero también esos del pasado que quedaron como archivados, Sí. ¿no? Y que nos impiden cosas en el presente. Mm. Y bueno, a veces es un trabajo que lleva mucho tiempo y hay que tener mucha paciencia, sobre todo cuando uno quiere ir por más y quiero bailar, quiero liberarme, quiero estar, bueno, vamos. Claro. Pero quizá ahora no es el momento. Claro, pero si uno tiene paciencia y dice, bueno, dale, se vuelve a jugar la cancha, bueno, dale, tengo una nueva oportunidad, Ahí va. vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, el asunto es que no es ambicioso. Quiero Claro, empezar a hacer ejercicios, entonces hago 200 lagartijas. Mañana no me voy a poder mover. ahí va, Hay que empezar con una lagartija. exacto, Una lagartija hoy, una mañana, total. despacio. Y sobre todo esto de la velocidad, la rapidez y la inmediatez. No es tomarse una pastilla, un calmante y ya al rato voy a estar mejor. Esto implica un grado de conciencia de uno mismo y de las capacidades que tenemos, Sí, ¿no? claro. Dormidas. Y no, y que la salud es una construcción interna de cada uno de nosotros como seres humanos, Sí, en donde hay personas que pueden colaborar, ya sea con su conocimiento, con su compañía, con su presencia, pero que es una construcción interna y que no podemos ceder ese poder a otras personas. claro. Entiendo que tal vez sabemos muchas personas que tenemos el privilegio de tener una construcción interna como para poder elaborar y entender, ir a reconocer, ¿no? A consultar a otros profesionales, esto no me cierra, voy a consultar a otro. Pero bueno, es verdad que tal vez eso es un privilegio, claramente, pero también es verdad que yo siento que vivimos una etapa, un tiempo de unas décadas de vida donde necesitamos empoderarnos en ese sentido. De dejar de ceder el poder y no así dejar de consultar, ¿no? O sea, creo realmente que hay gente que sabe más y yo soy la primera de que si tengo una dolencia o algo voy a ir a consultar a quien sepa de ese tema, por lo menos voy a ir a escuchar. Pero luego es uno el que tiene que tomar las decisiones finales de las cosas, Sí. ¿no? Y creo que en esa mirada profunda de uno mismo y de encontrarse como en diálogo, ¿no? Entre lo holístico, que tiene su muy buen lugar, lo médico, que tiene su muy buen lugar, y ir como haciendo un ensamble ahí Sí. personal que va construyendo el camino de sanación o de salud o de lo que sea. Que es único. Ese ensamble lo puedo hacer solamente yo. Exacto, Y que ese ensamble va a ser único. exacto. No puedo tomar como referencia a otras personas. Ese trabajo es solamente mío. Total, Y esa conclusión va a ser solamente mía. total. Entonces, eso es lo maravilloso también, ¿no? De entender eso, que también es un mantra de nuestro programa, que somos seres absolutamente únicos. Absolutamente únicos. Entonces, nadie puede hacer eso por mí. Total. Y eso da mucho miedo también. Exacto. Es que da mucho miedo y a veces es más fácil quejarse, y yo también lo he hecho, y lo hago, lo puedo llegar a hacer en cualquier momento, puedo arrancar en cualquier momento, pero también está buenísimo, te decía, acá estoy cediendo el poder, ¿viste? Y cómo sería ponerme en un lugar diferente, ¿no? Donde puedo verme con todo mi poder, mi capacidad de elegir, de ver otras oportunidades. Y yo he hecho mucho en eso, porque imagínate que yo, como les contaba, estudié medicina y ahí también me quebré un montón interiormente, ¿no? Claro. O sea, había cosas que no las podía ni ver ni por decreto, porque yo era muy lejos de muchas cosas que tienen que ver con mi esencia. Y hice todo una red. Primero, que muchos de mis pacientes son médicos, entonces tengo, bueno, mi madre es médica, o sea, estoy rodeada, tengo muchos amigos médicos. Claro. Entonces, y fui como haciendo también como un entretejido de sanación en relación a ese tema, de poder encontrar mi lugar y dialogar
con otros tipos de estructuras que en algo se parecen a la mía, pero no son exactamente la mía, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí se produce algo que es como del orden de lo que te amplifica, de lo que te hace bien, de lo que te ayuda a retomar el camino, ¿no? Ujú. Porque también existen muchos profesionales médicos que son súper amables, son súper de escucharte. Claro. O sea, no es que todo el mundo sea desierta, ¿no? No. Y sin lugar a dudas, la vida se mueve, ¿no? Porque si hay algo que tiene la vida o el juego, es que es movimiento. Total. Y cuando una corriente de agua se estanca, se pudre. Hay una serie que se llama Avatar, el último maestro del aire, que es un dibujo animado, que es maravilloso. Y hay en un momento el protagonista se encuentra con un anciano, un maestro, y le explica en pozos de agua cómo funcionan los chakras. Y es maravilloso ese capítulo, porque uno lo ve realmente cómo funciona. Entonces, cuando en un pozo de agua, uno de los 7 pozos, representando los 7 chakras, se estanca el agua, ¿cómo influyen los otros? ¿No? Entonces es eso, la vida es movimiento. Total. Y cuanto más nos neguemos al movimiento, más sufrimiento vamos a generar en nuestra vida, ¿no? Total. Y bueno, y también saber que muchas de estas corrientes que hoy en día no, son milenarias. La meditación, los trabajos con energía, todo lo que son técnicas integrativas, me gusta llamarles también, que sí. ¿no? Tienen todas un correlato físico también, ¿no? Hay estructuras, recién hablabas de los chakras, y bueno, justo estuve dando una clase de sistema endocrino el fin de semana. Ahí va. Y bueno, y cada uno de estos chakras de alguna manera tiene un correlato con glándulas que tenemos en el cuerpo, con estructuras físicas, ¿no? Entonces cuando meditamos es mucho más profundo que decir calmar la mente, o sea, yo qué sé, o estar en el vacío, digo, también puede ser, qué sé yo, no sé. Sí. Pero si nos lo tomamos con calma y con respeto, porque son prácticas que hay que hacer con mucho respeto, ¿no? Porque la biología es sagrada y es un misterio, o sea, nosotros nos acercamos a la biología, sabemos algunas cosas, pero mayormente, la mayor parte de las cosas no las conocemos. Eso, sin duda. ¿No? Entonces, en realidad, cuando nosotros hacemos una práctica de meditación, y podemos descubrir un montón de cosas, y si lo sostenemos en el tiempo y progresivamente vamos a seguir descubriendo más y más cosas, pero está buenísimo tener un acercamiento prudente a esto, ¿no? Porque ha habido, yo le contaba a mis alumnas del sábado, por ejemplo, yo me acuerdo de un retiro, a puro, no sé, pranayama, energía, desborde absoluto, ¡plac! Nódulo tiroideo, volví a hacer el retiro. Ya. ¿No? Entonces, la potencia que tienen las prácticas, Sí. y si las hacemos sin un orden, ¿no? Sin una conciencia clara de lo que estamos haciendo, yo no tenía mucha idea, yo me dejé llevar, pero ahí fue que entendí, ¿entendés? Cómo la potencia, porque volverse con un nódulo, un retiro, es como un montón, ¿no? Sí. Benigno, todo, bueno, pero digo, cómo las cosas que nosotros hacemos, las prácticas que nosotros hacemos, mueven nuestra interioridad, mueven nuestra energía, mueven nuestro físico, nuestra psique, nuestras emociones, y algunas nos ordenan y otras nos desordenan. Y nos pueden desordenar un poquito para que se restablezca el orden, o pueden desordenarnos tanto que nos quedemos tildados. Sí. Entonces, bueno, también como todo lo que hagamos, necesitamos hacerlo con cierta medida, con conciencia, como con cuidado de nosotros mismos, ¿no? Sí. Eso creo que me gusta decirlo porque ha sido otra de mis tareas de vida. Como he estado mucho en la estructura y he explorado muchos mundos distintos, hoy creo que
conozco mucho los dos mundos y me encanta el camino del medio, y no lo digo porque lo dijo Buda, sino porque me encanta, la verdad. Es una elección. Claro. Es una elección consciente. Exacto, es una elección consciente. Totalmente. Sí. Sí, y un descubrimiento. Sí, un redescubrimiento. Sí, sí. Muy bien. A mí me gusta la palabra recordar. Primero porque siempre me lo recuerda Fidel, Claro. que es pasar por el corazón, volver a pasar por el corazón. Por el corazón. Y sí, y recordar, porque según dicen algunos, cuando venimos acá nos olvidamos de quiénes somos. Entonces, recordar quién uno es creo que de las cosas más, de las tareas más bellas y descomunales que hay mientras estamos acá, ¿no? Hablábamos el otro día de la semilla de la secuoya y de la secuoya, el árbol más grande que existe en este momento. Y comentábamos eso, para llegar a ser un árbol de 100 metros que ha vivido siglos, el árbol no tuvo que aprender nada. Todo lo que el árbol es ya estaba en la semilla. Y eso es un conocimiento que todos traemos. Y que, como tú decías, la meditación nos lleva a ponernos en contacto con ese conocimiento que no pasa por el intelecto, pasa por recordar, volver a pasar uno por el corazón. Tal cual. No, y en relación a eso, me encanta y sigo como algo que descubrí también estudiando anatomía, estudiando específicamente el sistema del equilibrio corporal. Primero descubrí que nuestra estructura está basada, también centrada en estructuras que nos dan equilibrio y también estructuras que nos dan desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, nuestra cabeza en realidad es más pesada hacia adelante, o sea, Sí. nosotros tenemos un peso que no lo tenemos consciente, yo estoy haciendo así y nadie camina así, pero la realidad es que la cabeza pesa hacia adelante. Y gracias a que la cabeza pesa hacia adelante, o sea que vivimos en un desequilibrio anterior, nosotros caminamos. Si nosotros nuestra estructura biológica no tuviera desequilibrio, nosotros no nos moveríamos. Claro. Tenemos un cubo apoyado en el suelo que no nos moveríamos. Ahí va. Entonces, esa relación entre lo que me equilibra y lo que me desequilibra es una relación que cuando la empezamos a ser consciente es alucinante, ¿no? Porque tiene mucho que ver, primero con construir esta conciencia de la estabilidad, que bueno, ya sea desde lo corporal, desde lo psíquico, de lo emocional, esa conciencia más estable que vamos desarrollando, del observador, del que observa, no se involucra, ¿no? Como observar mis emociones, pero no vivir, ¿no? Entonces, proceso largo y que vamos haciendo, y aparte también es un proceso físico, ¿no? Y también el suficiente desequilibrio para poder avanzar, ¿no? Que Claro. es esa famosa salirse de la zona de confort o lo que, ¿no? Entonces, si siempre me quedo repitiendo lo mismo, haciendo las mismas cosas, ¿ves? Y bueno, mucho no voy a crecer, ¿no? Ahora, si me desorganizo de tal manera que me pongo en una situación que estoy siempre al borde del precipicio, y capaz que tampoco crezco mucho. Claro. Porque ni tanto al borde del precipicio, ni tanto siempre haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo es encontrar el suficiente desafío, pero al mismo tiempo la suficiente estabilidad como para conectar, ¿no? Claro. Con lo afectivo, con una psique más despejada, ¿no? Con todo lo que me ayuda a regularme y a estar mejor. Exacto. ¿No? Y en eso creo que hay todo un trabajo lindo para verlo de esa manera, ¿no? Y esto que vos has traído todo el tiempo a la conversación, el cuerpo. Claro. ¿Por qué lo digo esto? Porque quienes hemos hecho esto que le llamamos camino espiritual, Sí. porque es un Sí. mote nada Sí, más, sí. es un nombre. Muchas veces nos hemos enfrentado a esta cuestión como de denigrar o no darle mucha importancia al cuerpo. Como que el cuerpo es algo a olvidar o a dejar de lado, que es un impedimento. Por esto de los deseos, ¿no? Porque el cuerpo también te genera
Claro. deseos. Y sin embargo ahora estamos recobrando la maravilla del cuerpo, Claro. conectada al todo, a todo lo demás, no desconectado, Sí. ¿no? Como el cuerpo nos dice, nos informa, nos transmite, y si le damos la posibilidad, se cura solito, ¿no? Claro. Sí, si lo ponemos en condiciones para... Exacto. Yo ahí voy a decir una cosa que pienso, que no sé si es, pero yo pienso esto, que también hoy en día la meditación se difundió, ¿no? Más o menos, yo igual no pongo en igual medida a un practicante de yoga, que no creo que sea igual que capaz que una persona que hace pequeñas meditaciones, no sé si es igual, pero sí sé que todo el mundo más o menos, no sé si todo el mundo, pero sí mucha gente. Entonces antes era unas pocas personas en Claro. un lugar reservado, los dueños del conocimiento, los dueños de las experiencias, y un montón de otras personas intentando hacer aquello, repitiendo y leyendo los libros. Y hoy en día creo que hay algo de esto, de traer a la vivencia el proceso, a ver qué Sí. me pasa a mí, cómo es esto en mí. Exacto. Y en eso creo que es en este tiempo, más allá de todas las cosas difíciles que tenemos hoy, pero de las cosas buenas que tenemos hoy, es que nos hemos ido empoderando en lo individual, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto para vos? ¿Cómo es esto para mí? ¿Cómo? Está bien, este súper genio, gurú dijo esto. Ok, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo vive en mí ese conocimiento? Exacto. Claro. Y ahí creo que hay un clic, ¿no? Que es algo distinto de esta época. Sí. Ya no digo que no existan los gurús externos, porque obvio que existen, pero estamos, me parece, un poco más nivelados en eso. Ya no hay Pero- tanta idolatrización. ¿Está bien lo que dije? Sí, ¿Lo dije bien? idolatría, sí. No hay tanta idolatría. Sí, Antes era como, bueno, lo que diga el gurú, palabra santa. claro. Y en ese sentido leíamos cosas de estados de conciencia elevados. Esto está todo bien, pero no llegar a esto. Claro. O sea, con suerte te toca un Y ratito, un también minuto, ese yo estado qué de sé. conciencia elevada, yo no creo que sea tanto como uno se cree tampoco. Claro. Es algo más cotidiano también. Exacto. El darse cuenta. El darse cuenta. El darse cuenta. El asunto es que nosotros estamos desmitificando el mensaje para que todos lo podamos entender. Claro. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que estamos más en contacto y es más familiar y cotidiano el fenómeno y la práctica de la meditación. Es gracias a que algunos maestros nos han llevado a abandonar la palabra divina y tener la experiencia divina. Deja de seguir a un maestro y deja de estudiar y practicar. Y la práctica es bien simple. Sentate y hacerlo. Y si no salió, sentate y hacerlo. Y si no salió, sentate y hacerlo hasta que salga. Claro. Pero cualquiera puede. Y eso es algo que le debemos a maestros, ¿tá? Que nos han dicho, no sigas la palabra de... No, experimentalo, probalo vos. Total. Y es necesario entender que uno tiene que probarlo, porque la sanación parte por la propia experiencia. El terapeuta lo poníamos así hace unas charlas atrás. Todos en este mundo somos náufragos tratando de no ahogarnos en un mar de problemas. Y los terapeutas y los maestros somos gente que aprendió a nadar un poco y que puede ayudar a otros a moverse dentro del agua. Pero los terapeutas también nos estamos ahogando y también estamos tratando de seguir aprendiendo, claro. No somos iluminados, simplemente aprendimos a nadar un poco más. Claro. Claro. Y eso es lo que tratamos de ayudar al otro, que el otro aprenda a nadar. Porque no lo podemos abrazar para salvarlo, porque cualquier buen nadador sabe que si abraza a otro que está en el agua van a morir los dos. Claro. Total. Entonces, eso es algo que uno, como paciente, tiene que empezar a entender.
Tengo que aprender a nadar. Tengo que aprender a nadar. Voy a terapia para aprender a nadar, no porque me salve. Porque no hay nadie. No. Lamento decir que, chicos, Sí. nadie nos va a salvar, no va a venir ningún extraterrestre, no va a venir Jesús, no va a venir. Y si vienen nos van a decir, ¿aprendiste a nadar? Aprendiste a nadar, porque los maestros, lo que, en realidad un maestro, lo que te enseña es a nadar. Claro. Y bueno, nada, vos en tu contacto con la somática, con el cuerpo, ¿cómo sentís esa síntesis en vos? ¿O Bueno. cómo la podrías contar? A mí lo que me parece interesante es, primero, cómo hay algo que la vida te va llevando en una dirección. También hay algo de lo biológico, de lo somático. A mí me gusta mucho experimentarlo con la respiración. Sí. Que uno puede tomar decisión de respirar profundo y hacerla, la respiración profunda. Pero hay un momento de la práctica, sobre todo cuando estás meditando, que viene aquella respiración más espontánea, más real. O sea, que uno es solo Claro, un testigo, ¿no? De bien, sos un testigo, no estás haciendo nada. eso. ¿No? Y esa, cuando pasa eso, es como, qué espectacular este momento. Y bueno, y hay algo de lo esencial de cada uno de nosotros, que es como una especie de ensamblaje, que a mí me llama la atención, porque creo que todo está de alguna forma representada en nuestra infancia, como, ay, ¿te acordás aquella vez mi tía que me llevaba a tal lado? Capaz que te llevó 3 veces tu tía a ese lado, ¿me entendés? Sí. Capaz que no fueron ni 20 veces, pero hay algo que nos va como conformando y que va como, la vida va como empujando a que uno lo... Y bueno, y el ensamble se fue dando, digamos, el amor por la anatomía, el amor por la biología, después el amor por el servicio, porque bueno, evidentemente lo mío es una tarea de servicio, después vino el movimiento, bueno, y así también se fue conformando un campo de más conciencia en mí, ¿no? O sea, empezó realmente por la conciencia del conocimiento, el estudio, que obviamente que en esos libros, además de estudiar biología, uno va conformando otras cosas, ¿no? No visibles. Y después, bueno, empezó con la conciencia a través del movimiento, la conciencia corporal. Sí. Y luego la conciencia corporal fue llevándome a meter con otras conciencias, más de las emociones. Y realmente, o sea, yo vengo de una situación, yo empecé a hacer BMC cuando recién recibía de médica. BMC es una técnica corporal de anatomía corporizada. Ajá. Y yo decía, estos tipos están todos chiflados, ¿de qué están hablando? Yo iba a los talleres y no sentía nada, Claro. así era un bloque de hielo. Sí, sí. Y hoy doy clase de eso, y Claro. estoy copada y me parece... Pero cómo eso pudo ir conformándose en mí, Ajá. generando como espirales de crecimiento y que siguen. Que Porque siguen. mientras uno va, y hay una persona hace muchos años dijo, uno enseña lo que tiene que aprender, ¿no? Claro. Entonces es así, o sea, yo voy a una clase y siempre le digo a mis alumnos, yo me voy acá más enriquecida, Claro. aprendí algo, este contacto, el haber nombrado esto. Sí. Por ejemplo, de Fidel me fui la vez pasada que hicimos el de la radio, Sí, el la año radio. pasado. La etapa anterior. La etapa anterior, con aquello que él le había hablado del enojo y de cómo lo veía con el tema de las manos, que se había dado cuenta que cada vez que se enojaba, apretaba las manos y que empezaste a aflojar las manos y las mandíbulas. De a poquito, eso es somática pura. Claro. Cada vez que siento ese enojo que me gatilla y que me bloquea, hago algo para hacer algo diferente. ¿Cómo Exacto. puedo meter una novedad acá, no? Hacer algo nuevo. Y algo que a veces es chiquitito, como abrir la mano, porque mi cerebro no aprende tanto de las grandes cosas, sino son micros aprendizajes lo que logra. Si yo repito microaprendizajes en el tiempo, por eso traje acá el reloj, porque habla del tiempo. Ah. Si repito los microaprendizajes, eso es lo que va creando un cambio. Y yo estoy en eso, como todos, como todo lo que estamos en esto y esto que le enseño a mis pacientes o a mis alumnos. Yo estoy aprendiendo como todos ustedes, como todos nosotros, como todos. O sea, soy un aprendiz más y de eso lo tengo clarísimo. Y de eso no nos salvamos. No. Hasta el último respiro. Hasta el último. Vamos a estar Sí. integrando, aprendiendo,
todo. Y también disfrutando. Disfrutando de aprender. Disfrutando de aprender. Y Que es otra de las grandes bloqueos o traumas, o no sé cómo decirlo, de ciertas generaciones del siglo XX, ¿no? Que en donde parece que el disfrutar era como una cosa, un pecado, Claro. ¿no? Sin embargo, el disfrute es algo muy místico y espiritual. Total. Si no hay disfrute en un camino de búsqueda, nos estamos perdiendo gran parte de lo que vinimos a hacer. Claro, pero una persona seria, madura y responsable no puede sentir placer. Le tiene que costar lo que hace, porque eso demuestra que es alguien maduro y serio y comprometido. Claro. Si se divierte, ya no vale. Sí, no. ¿Te está gustando? No te pago el sueldo. Así que bueno, sí, qué importante, ¿no? Esto de integrar y contagiar. Claro, y tratar de ser coherente, o sea, lo que Sí. se puede, ¿no? Pero digo, por ejemplo, si bien trabajo todos los días, todas las semanas, pero no veo 8 pacientes por día, o sea, no, porque no es coherente con mi propuesta de experiencia somática, Claro. que llega a otro ritmo, porque Claro. sé que mi biología no está disponible para 8 pacientes, Ujú. está disponible para 4 o 5 por día. Claro. Si ya veo más de eso y ya no estoy en mi experiencia somática. Capaz que partiendo de la médica, aquella que estudió 13 años en facultad, pero entonces esa coherencia que la sostengo con mi vida, o sea, no es una cosa que solo es de palabra, porque ahora me leí este discursito lindo y lo repito, no. Sí. Trato de ser coherente con lo que hablo porque me parece que es por ahí, o sea, Claro. ¿no? Creo que bueno, y es ahí donde se van desplegando los procesos y bueno, y eso nos va pasando a todos, ¿no? Que son como capas y aprendizaje sucesivo. Me gusta mucho lo del acercamiento sucesivo. Mira, la vida me está dando una nueva oportunidad para hacer esto y lo quiero hacer desde un mejor lugar. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo me preparo para hacerlo desde un mejor lugar? Qué lindo eso. Y poder estar más presente y disfrutarlo más. Y bueno, y eso es lo que me motiva un montón. Incluso para cosas que no, una capa, porque siempre fui buena como hablando o dando clases o estudiaba mucho, sabía mucho. Pero no me consideraba ahora que me miro con retrospectiva tan buena somáticamente hablando. Y eso ha sido un proceso de maduración en mí. Sí. Estar en contacto, desarrollar la capacidad de estar en relación con las personas que me están escuchando. Sí, yo iba, repetía, lo hacía muy bien, me sacaba las mejores notas, no voy a mentirlo, ¿entendés? Claro. Pero no estaba ahí, estaba haciendo algo que me resultaba fácil en cierto sentido, pero emocionalmente muy desconectada, Claro. afectivamente también, entonces creo que mi proceso es muy interior, soy una arquitecta del interior, que capaz que, no sé si la gente se da cuenta, no importa, para mí está bien ir en ese proceso profundo de ir superando mis trancas internas y mis bloqueos, que los tengo como todo el mundo. Claro. Sí, es lo que define a un sanador. Un sanador es alguien que se ha sanado Claro. y puede ayudar al otro a encontrar el camino de sanarse. Exacto, entonces cuando atiendo gente siempre hablo de mí en ese sentido, que nada, yo en esto te puedo entender porque lo viví o Claro. porque... Claro. O sea, después hay cosas que no son ajenas, que son completamente nuevas para vos, pero también aprendes mucho de los procesos de los otros. Sin duda. De mirar y observar la vida, cómo elige, cómo las decisiones, o sea, escuchás, es como, wow, cada persona es un camino de aprendizaje también, ¿no? Claro. O sea, y bueno. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, ¿cómo encontramos a Natalia Santellán? Si la quiero atender, no, Natalia. ¿Cómo llego? En mis redes estoy en el Instagram, por así, DRA Natalia Santellán. Ahí va. Y si no, tengo página web, ¿no? Ajá, mirá. Natalia Santellán. Tengo unos videitos de YouTube por ahí de anatomía en mis épocas que grababa videitos. Y después, no sé, mi celular.
Bueno, ¿cuál es Por el favor. celular? 098 33 17 59. Buenísimo. 33 17 59 098. Exacto. Así que Divino. ¿Cómo hacemos para dar gracias? Esa es la pregunta Siempre. permanente. Estamos buscando una palabra para dar gracias, porque decir gracias no es suficiente. Como dice nuestro líder espiritual y filósofo contemporáneo Sergio Puglia, estás conminada a volver a una charla con nosotros. buenísimo. Muchas gracias. Un Muchas placer, gracias, un Natalia. placer. Y por Sí. favor, vuelve. Claro que Claro, sí. sí. Muchas gracias. Una gran. Siempre me pasa, y me pasan cosas distintas, obviamente, ¿no? Pero siempre me emociono cuando estoy con invitados como Natalia. Es muy lindo compartir y encontrarnos en esta dimensión que es para mí algo insólito estar haciendo esto. Nunca pensé en mi vida hacerlo, ser un entrevistador. Nunca en mi vida, pero lo que sí me gusta mucho es poder compartir, ¿no? Esto que me sorprende cada vez que lo hago, ¿no? Y me emociona y eso, no encuentro, me queda chica la palabra gracias. Bueno, gracias a ustedes porque de verdad es muy lindo poder encontrar espacios donde compartir, más allá del conocimiento que sí uno está más habituado, pero hay algo más profundo en Claro. estos encuentros, también por la amorosidad, el respeto y la escucha, que también es muy hermoso Sí. que te pregunten de vos y vos ahí preguntás, y bueno, y también tiene algo de novedoso porque no se da tampoco tan habitual, ¿no? Che, contame cómo arrancaste con esto y no hay mucha gente que te pregunte. Sí, Entonces es lindo y bueno, y va creando cosas buenas también. Así Claro. que bueno, también gracias por eso. bueno, muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Gracias, Gino. Gracias, Fidel, por empujarme a esta dimensión desconocida, Bueno. que por momentos es como un agujero negro, pero que en ese agujero negro hay un potencial increíble, como todos los agujeros negros. Gracias por acompañarme. Gracias. Y bueno, nos vemos la próxima. Sonrían siempre, que la sonrisa disuelve las tormentas. Y jueguen, porque esto es un juego. Y recuperar al niño para volver a jugar con la experiencia del adulto. Total. ¿No? Total. Y qué maravilloso, porque cuántas veces hemos dicho, me encantaría tener esa edad con la experiencia que tengo hoy en día, y eso en realidad es absolutamente posible. Porque cuando recuperamos al niño interno podemos jugar con la experiencia que tenemos hoy en día. Manténganse verdes, lo que madura cae del árbol. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. El viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco.